inicio a este segundo módulo. Muy bien. Entonces, como muy bien sabemos, Microsoft Office tiene un conjunto de herramientas dentro de ello. Y entonces, en el módulo anterior hablamos de lo que es el Microsoft Word, que nos permitía trabajar en la creación y elaboración de documentos. El día de hoy hablaremos de un programa nuevo, que es el Microsoft Excel. Microsoft Excel nosotros veremos y a la vez identificaremos la interfaz y los formatos de fuente. Como muy bien sabemos, las versiones de Microsoft Office varían. En la actualidad, la versión más actual que tenemos es Microsoft Office 2023, pero nosotros trabajaremos con la versión 2021. Y si usted ha dado en sus ordenadores la versión 2019, la 2016 o la 2013, la interfaz es algo similar. Entonces, no vamos a tener problemas. Entonces, dando inicio a esta primera sesión, todos nos hacemos la pregunta, ¿qué es Microsoft Excel? Para nosotros, Microsoft Excel es un programa que está orientado a la hoja de cálculo. Y cuando nosotros mencionamos de esta manera, podemos ya sobreentender que este programa está más orientado a lo que son las matemáticas, donde nosotros en las hojas de cálculo lograremos ingresar datos de diversos tipos para luego realizar operaciones y consultas con dichos datos y así obtener resultados e información. Y dentro de ello vamos a visualizar también en esta imagen algunas de las características. La primera característica más importante de Microsoft Excel es que trabaja en tablas. Y si nosotros hacemos referencia a las tablas están conformadas por filas y columnas. Y la intersección de esas filas y columnas generan lo que son las celdas. Y en estas celdas nosotros podemos organizar un conjunto de datos, ya sean textos, números, ya sean datos de tipo dinero o fracciones. Luego de haber ordenado y clasificado en esto, en las tablas, nosotros podemos también realizar utilizando los gráficos, ya sean gráficos circulares o gráficos de tendencia. Y a la vez Microsoft Excel se comporta como una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un organizador sistemático que nos permite acumular datos de acuerdo al tiempo. Y a la vez, a nivel de ese conjunto de datos, también podemos realizar lo que son los gráficos y también lo que son las fichas informativas. Entonces, eso es Microsoft Excel. De seguro muchos, cuando hablamos de forma teórica, no están entendiéndolo tal vez de una forma muy clara. Pero más adelante, cuando interactuemos ya con el mismo programa, ustedes verán que estos programas, el uso no es nada difícil. Entonces, para poder iniciar con nuestro programa, nosotros muy bien sabemos que tenemos que ponerlo en ejecución o en marcha nuestro programa. O también, como dice, tenemos que arrancar el programa para poder trabajar. Y para poder trabajar, nosotros vamos a tener una, dos, tres, hasta cuatro formas de poner en marcha. Entonces, miren acá. La primera manera, poner en ejecución
nuestro programa de Microsoft Excel es yendo al menú Inicio. En el menú Inicio nosotros nos ubicamos en todos los programas y luego hacemos clic en Microsoft Office o ya directamente en Microsoft Excel. Entonces, este es el procedimiento. Y para lo cual nosotros iniciamos con nuestra ventana principal. A todo esto nosotros le conocemos como el escritorio. Y entonces, en esta oportunidad, nosotros tenemos que ir a hacer clic en esta ubicación, en esta ventanita, en la ventanita de la esquina inferior izquierda de nuestro escritorio. A esto se le conoce como la barra de tareas. Y entonces hacemos clic en esto, en el menú Inicio. Luego de hacer clic en el menú Inicio, tal vez para ustedes esta interfaz que ustedes están visualizando sea diferente. Pero lo único que ustedes que tienen que hacer es buscar donde diga todas las aplicaciones o todos los programas. Luego le hacemos un clic. Luego de hacerle ese clic, esta interfaz ya es algo similar. Y como ya en la clase anterior hemos aprendido que para poder encontrar el programa solamente nos tenemos que preguntar, ¿con qué letra inicia Excel? O sea, con la palabra E. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que desplazarnos para abajo, porque esto está ordenado alfabéticamente. Y entonces nos vamos hasta la letra E. Una vez ubicado la letra E, nos paramos un momento y dentro de ello buscamos algo que diga Excel. Y entonces para poder ejecutarlo o poner en marcha, solamente tenemos que hacerle un clic. Y miren, automáticamente mi programa Microsoft Excel se ha puesto en marcha. Y en esta primera pantalla que ustedes están visualizando, en la primera ventana que ustedes están visualizando, podemos visualizar que tenemos tres botones. Uno que es el inicio, uno que es nuevo y el otro que es abrir. Si nosotros estamos iniciando por primera vez, nosotros tenemos que ubicarnos en inicio o en la pestaña o en la opción de nuevo. Luego de ubicarnos en uno de ellos, nosotros tenemos que aperturar un libro en blanco. Y para aperturar ese libro en blanco, solamente hacemos clic. Y miren, ahí está. Esta es la primera interfaz o la primera ventana o la segunda ventana donde nosotros vamos a interactuar con este programa. Muy bien, entonces ya sabemos el primer procedimiento, menú inicio, las aplicaciones, luego desplazarnos hasta la letra E y una vez ubicado el programa, hacemos un clic y ya está en marcha o en ejecución nuestro programa. Muy bien. Luego, la segunda manera. La segunda manera es haciendo doble clic sobre el icono de acceso directo que nosotros podemos encontrar en el escritorio. ¿Y dónde es el escritorio? Para nosotros, toda esta ventana que ustedes están mirando con estos diferentes iconos, a eso se conoce como escritorio. Y en el escritorio tenemos un conjunto de iconos. Y entonces, dentro de todos estos iconos, nosotros tenemos que buscar un icono que diga Excel. Y aquí está. Este es el acceso directo de Microsoft Excel. Y entonces, cuando yo encuentre a Microsoft Excel en el escritorio,
Tengo dos formas o dos maneras de poder poner en marcha o ejecutar. Uno de ellos es como indica el manual. Nosotros podemos abrir haciéndole un doble clic. Y la segunda forma de abrir este enlace es hacer clic derecho y ponerlo en Open o en Abrir, ¿correcto? En Open o en Abrir. Y también nuestro programa Microsoft Excel se pondrá en marcha. Muy bien. Ahora viene la tercera forma. La tercera forma es como ya sabemos, es la forma más experta que ustedes pueden ejecutar este programa, realizando la combinación de teclas Windows más R. Esta combinación de teclas a nosotros nos genera esta ventana adicional, que es una ventana de comando. Y para poder ponerlo en ejecución, Excel, nosotros solamente digitamos la palabra Excel. Una vez digitado, podemos presionar la tecla Enter o presionar el botón OK. Y automáticamente el programa de Microsoft Excel también se ha puesto nuevamente en marcha. Muy bien. Y ahora uno adicional. En muchos casos, nosotros podemos visualizar un icono de acceso directo en la barra de tareas. Este también es un lanzador que nos va a permitir ejecutar nuestro programa Microsoft Excel. ¿De qué manera? Solamente haciéndole un clic encima. Ahí está. También por ese medio nosotros podemos ejecutar nuestro programa Microsoft Excel y ya estaría listo la creación del nuevo libro en blanco y la ventana donde nosotros vamos a trabajar. Correcto. A ver, de repente hay alguna pregunta, interacción de parte de ustedes. A ver, Juan Soriano ha levantado la manito. ¿De repente quiera participar? No. A ver, ustedes conocían estas cuatro maneras de poner en ejecución o en marcha el programa Microsoft Excel. A ver, Cintia Naventa dice, disculpe, ¿podría repetir? Recién entré, profesor. María Guadalupe dice, yo no. Lucinda dice, solo tres. Donatila dice, hola, profesor, buenas tardes. ¿Puedes repetir? Correcto. Max Mana, muy bien. Profesor, no sabía. Entonces, ya sabemos esas cuatro formas. Y preguntarles a ustedes, ¿cuál de las cuatro formas que hemos ejecutado o puesto en marcha nuestro programa Microsoft Excel les ha gustado? ¿Cuál de ellos les ha gustado más? La 3 y la 4. Muy bien, Lucinda. Kelly dice la 3. El directo, muy bien. Me parece que a la mayoría les gusta ejecutar Microsoft Excel de forma experta. Entonces, muy bien. A ver, para hacer un recordatorio, si nosotros ejecutamos de forma experta nuestro programa Microsoft Excel, ¿cuál es la combinación de tecla que utilizamos? A ver, ¿con qué combinación de tecla aperturamos esta ventanita de acá? Muy bien. Windows más tarde. Correcto, Marilia. Muy bien, Lucinda, Luz Daniela, Kelly.
Se ejecuta esta ventanita con la combinación de tecla Windows más R. Y adentro escribimos la palabra Excel. Muy bien. Entonces, el día de hoy, para poder continuar con nuestra clase, nosotros vamos a ejecutar de forma experta nuestro programa, para lo cual presionamos la tecla Windows R, luego escribimos Excel y luego, para culminar, esperamos un momento y en este apartado siempre vamos a trabajar con un libro en blanco. La curiosidad aquí. Profesor, cuando nosotros hemos ejecutado nuestro Microsoft Word, decía crear documento. ¿Por qué en Microsoft Excel me dice libro en blanco? Muy bien. La diferencia es que Microsoft Excel es una hoja de cálculo. Aquí nosotros vamos a trabajar con datos organizados en una tabla y esa tabla tendrá un conjunto de celdas. Y no solo eso, nosotros si queremos realizar diferentes operaciones, nosotros podemos crear hojas. Y entonces, como se puede crear hojas, un libro siempre tiene hojas, pero el Excel tiene hojas de cálculo, ¿correcto? Hojas de cálculo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta desde el día de hoy. Microsoft Excel es un libro y los libros tienen hojas. Y nosotros podemos tener en Microsoft Excel una cantidad considerable de hojas para nosotros trabajar y a la vez ir almacenando los contenidos o los datos en los lugares más adecuados. ¿Correcto? Entonces, antes de pasarnos aquí, el pedido de sus compañeros es darle un repaso de las 4 formas que nosotros hemos aprendido a poner en marcha nuestro programa, para lo cual lo vamos a hacer de forma muy rápida. Entonces, he aquí. La primera forma era yendo o ubicando el menú inicio, luego hacer un clic y todos los programas y buscamos o desplegamos hasta la letra E y ejecutamos Microsoft Excel. Esto es la primera forma. La segunda forma era ubicando el acceso directo que está ubicado en el escritorio. Y cuando encontramos el acceso directo en el escritorio, nosotros tenemos dos maneras o dos formas de aperturar. Uno de ellos es con un doble clic y el otro es con clic derecho, abrir o open. ¿Correcto? La tercera forma era presionando la tecla Windows más R y luego escribiendo la palabra Excel y luego pulsando la tecla OK. Y la cuarta forma era con el lanzador que está en la barra de tareas. Esas son las 4 formas que nosotros hemos identificado para poder poner en marcha nuestro programa de Microsoft Excel. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, duda o curiosidad que ustedes tengan? Ninguna. Entonces, a ver, todos interactuamos con los emojis, a ver, dando conformidad para poder proseguir. Correcto, muy bien. Entonces, continuamos. Excelente reacción. Muy bien. La siguiente o el siguiente paso es como en Microsoft Word. Nosotros, para poder trabajar de forma clara, tenemos que saber
¿Qué componentes o qué secciones tiene esta ventana con la cual nosotros vamos a interactuar? Entonces, para poder interactuar en esta ventana, vamos a identificar esos conjuntos de secciones que nosotros vamos a ubicarlo. Entonces, miren por acá. Ahora vamos a tratar de identificar los componentes de la parte o iniciando de la parte inferior. Muy bien. Entonces, lo primero, como siempre nos han indicado o como siempre la teoría dice, que Microsoft Excel siempre está conformado por filas y columnas. Entonces, para poder hablar de eso, nosotros identificamos el día de hoy cuáles son esas secciones. Entonces, miren por acá. Voy a hacer un marcado por este lado. Y a este marcado de color rojo que ustedes están visualizando, se les llama columnas. O sea, todo lo que está para abajo, a eso se le denomina como columna. A estito, entonces, por acá le vamos a decir que esto de acá se llama columna. Columna. A ver, vamos a... Ahí está. Eso se llama columna. Luego, también hay otra sección muy importante dentro de la ventana. Y nosotros vamos a remarcarlo también de color rojo. A esta línea horizontal o a estos que estamos aquí, nosotros de ahora en adelante lo vamos a conocer con el nombre de fila. Entonces, miren, los componentes de una tabla son filas y columnas. Y a la vez, la intersección de una fila con una columna, esa que está remarcada de color azul, esta se denomina celda. ¿Correcto? Ahí está. La intersección de una columna con una fila genera una celda. ¿Correcto? Y también tenemos otro identificador muy importante. La cabecera de las columnas, la cabecera de las columnas siempre estarán representados por una letra. Las cabeceras de las columnas siempre están representados por letras. Entonces, a esta sección nosotros vamos a conocer como la cabecera de columna. ¿Ya? Y también la cabecera de lo que son las filas están representados por números. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Las cabeceras de las filas están representados por números. Ahí está. Entonces, nosotros, al momento de identificar estos componentes, vamos a tener una claridad para podernos desplazar y a la vez identificar los componentes dentro de una tabla. Luego, también nosotros podemos identificar por esta sección. A esto de acá, se le conoce como la pestaña de nombre de hoja. Aquí está, esta es
la hoja, el nombre de la hoja. ¿Correcto? Y al costado, ustedes pueden visualizar que si nosotros queremos agregar una hoja de cálculo más, podemos pinchar aquí. Y entonces esta ubicación se le conoce como botón para crear nueva hoja. Ahí está. Y por este otro lado, como ya es de costumbre, tiene los tipos de vista. Entonces, yo también dentro de Microsoft Excel tengo los tipos de vista. A esto se le conoce como los tipos de vista. Tipos de vista. Y al costado podemos identificar algo que nosotros hemos identificado también dentro de Microsoft Word. A esta sección nosotros lo vamos a denominar como la sección Zoom. Es el que nos permite acercar o alejar la hoja o el espacio de trabajo. Y por este otro lado podemos identificar la barra de desplazamiento vertical y por este otro lado podemos identificar la barra de desplazamiento horizontal. Entonces, a esto de acá nosotros conocemos como la barra de desplazamiento horizontal. Ahí está. Y a este otro, nosotros lo vamos a conocer como la barra de desplazamiento vertical. Ahí está. Eso es la barra de desplazamiento vertical. Allí está. Esa es la denominación. Muy bien, también hay otra sección muy importante que está por este lado. A esta sección de aquí o en esta sección de aquí, nosotros lograremos visualizar, ¿qué cosa? El nombre de la celda. Aquí nosotros visualizaremos el nombre de la celda. Pero en este caso, de la celda activa. Muy bien. Luego también tenemos al costadito. Es algo muy característico de Microsoft Excel. A esta barra que está desde este punto hasta el extremo, nosotros lo llamaremos o lo conoceremos de hoy en adelante como la barra de fórmulas. Ahí está. A eso se denomina la barra de fórmulas dentro de nuestra ventana de trabajo. Muy bien. No solamente es eso. También nosotros podemos visualizar por este lado un bloque mucho más grande, ¿no? A ver, ¿alguien puede activar su micrófono e indicarme cómo se llama esa sección que voy a marcar de color azul? A ver, ¿alguien? Cinta de opciones. Sin, Barra de herramientas. Cinta de opciones. Es la barra de herramientas. A esto nosotros le conocemos como la barra o la cinta de herramientas. Muy bien. Entonces,
le pondremos ese nombre. Barra o cinta de herramientas. Muy bien. Luego, la barra o la cinta de herramientas tiene un grupo que está agrupado. Y a esta agrupación, nosotros le hemos puesto el nombre de bloque de botones de comando o también el bloque de herramientas. A esto se le conoce como bloque de herramientas. Correcto, ahí está. Bloque de herramientas. Y a su componente que está en la parte interna de estos de acá, nosotros lo hemos conocido como los botones de comando. Estos son los botones de comando. Muy bien. Y luego, la parte más importante, ¿no? Que agrupa un conjunto de pestañas. A esto de acá, nosotros lo denominamos como el menú principal. Esto de acá es el menú principal. Y el menú principal está o agrupa un conjunto de pestañas. Y también tenemos por acá la barra de título. A esto de acá nosotros lo conocemos con el nombre de barra de título. Esto es barra de título. Muy bien. También tenemos por este lado, lo voy a marcar de esta manera, este de acá. Nosotros lo conocemos como la barra de búsqueda. Muy bien. Mira, vamos ordenando todos los componentes de una ventana. Luego, por este otro ladito, teníamos los botones de control. A esto nosotros lo conocemos como botones de control. Botones de control. Ahí está. Luego, por último, por acá, ¿no? A esto nosotros le hemos denominado como la barra de acceso rápido. Ahí está, señores participantes. Estas son todas las secciones de forma detallada que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Para poder interactuar con cada uno de ustedes de forma clara y precisa. Y así, con estas indicaciones, no nos perderemos en ninguna ubicación, ya que tendremos una guía precisa y exacta de cómo se denomina cada uno de esos componentes dentro de nuestra ventana de Microsoft Excel. Bueno, eso sería la parte de la determinación de las secciones de la ventana donde nosotros vamos a interactuar de forma cotidiana. Muy bien. Entonces voy a ir a ver por acá al chat si ha habido una participación o de repente alguna duda. Parece que no. Bueno, entonces preguntarles a cada uno de ustedes. Las ventanas de los diferentes programas, primero, siempre tienen su propio nombre, tienen sus secciones. Y nosotros, para poder interactuar de forma clara y precisa, primero tenemos que conocer esas ubicaciones. Si nosotros no
identificamos y ubicamos, a veces nos da alguna indicación y nosotros nos perdemos. ¿Dónde estará esa ubicación? ¿Correcto? A ver, ¿se entendió o tienen alguna duda? Cristian Guaitaya dice, buenas tardes, ingeniero. ¿Con qué versión de Excel tenemos que trabajar? Ustedes pueden trabajar con la versión que tienen instalado en sus ordenadores o en su computadora. No hay una exigencia en el que les diga, ¿sabes qué? Los trabajos o las explicaciones que vamos a realizar solo es para una versión. No. La explicación que yo les estoy dando es para todas las versiones. Pero sé que en algunas versiones, no todas las secciones que yo he mencionado lo van a visualizar, pero sí está de forma oculta. Muy bien. Se agradece a todos los participantes que están reaccionando con sus emojis, dando la conformidad de que han entendido este apartado, de la cual estoy muy orgulloso de la capacidad de cada uno de ustedes. Muy bien. A ver, Cecilia ha levantado la manito, de repente quiere participar. No. Muy bien. Kelly dice, ingeniero, ¿cómo saber con qué tipo de Excel tenemos? A ver, ¿qué tipo de Excel tenemos activado? Al final de la clase les voy a indicar dónde ustedes pueden visualizar la versión de sus programas. No se preocupen. Entonces, ya como está muy comprensible la sesión de clase, vamos a seguir con el detallado de los componentes de nuestra ventana de Microsoft Excel. Ahora vamos a hablar de este bloque, del encabezado. ¿Cuál es el encabezado dentro de nuestra ventana? Toda esta sección superior. En esta sección superior, nosotros vamos a encontrar las diferentes herramientas y opciones para poder trabajar dentro de nuestro libro o también dentro de nuestra hoja de cálculo. Muy bien. Ya sabemos que el menú principal está organizado en pestañas. Cada pestaña tiene una función particular. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro programa de Microsoft Excel, la primera pestaña que nosotros vamos a encontrar activado es la pestaña del menú inicio. Y este menú inicio, ¿qué es lo que hace? Nos muestra una clasificación de todas las herramientas que nosotros podemos utilizar. Muy bien. Y entonces, estas pestañas organizan las herramientas en bloques de herramienta como portapapeles, el bloque de herramienta fuente, el bloque de alineación, el bloque de herramientas número, el bloque de herramientas estilo, los bloques de herramientas celdas, los bloques de herramienta edición y los complementos. Y entonces, nosotros vamos navegando en todas las pestañas, iremos visualizando de repente herramientas que no hayamos visto dentro de Microsoft Word. Claro, nunca van a ser iguales, ya que Microsoft Excel es un software matemático por excelencia. Muy bien, como ya sabemos, determinar e identificar cada una de las pestañas y sus bloques de herramienta, ahora vayamos a algo muy importante, a esta sección de aquí. En esta sección,
nosotros siempre visualizaremos el nombre de la celda donde está ubicado el cursor de nuestro mouse. Entonces, yo tal vez quiero saber cómo se denomina esta celda. Esta celda se llama C3. ¿Alguna vez ustedes se habrán preguntado por qué esa composición? ¿Por qué esa celda tiene esos nombres raros? No es un nombre raro. La situación es lo siguiente. Este nombre indica que esta celda está ubicado en la columna C y en la fila 3. O sea, es decir, esta celda es la intersección de la columna C con la fila 3. Por eso se llama C3. No es que su nombre sea raro. La composición es así. Como por ejemplo, esta celda se llama D6. D6. ¿Por qué se llama D6? Porque está en la intersección de la columna D y la fila 6. Primero se pone la columna, luego se pone la fila. Ahí está. Esa es la determinación de una celda. O eso es el nombre de la celda. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar solamente una intersección. Si nosotros nos vamos a la siguiente celda ya no va a llevar el mismo nombre. Entonces, esta celda se llamará columna E, fila 6. Y su nombre no es igual a esta, miren. Si yo voy en la parte inferior de la celda de 6, la siguiente celda es de 7. Y los nombres nunca se vuelven a repetir. Y entonces estos nombrecitos que nosotros vamos a conocer es un identificador clave de cada una de estas celdas para que nosotros podamos trabajar utilizando las funciones y las fórmulas dentro de Microsoft Excel. ¿Correcto? A esa explicación, ¿tienen alguna pregunta? Juan Carlos Rengifo dice, buenas noches a todos. Sócrates dice, ¿hay alguna forma de cambiar el nombre de la barra de columna? No. Si nosotros queremos cambiar este encabezado de la columna, nosotros no lo vamos a poder, porque estos son identificadores únicos que no podremos modificar, ¿correcto? Pero a este sí, yo le puedo nombrar de repente con nota. Miren, a esta C3 ya le estoy cambiando o le estoy asignando otro nombre. Y cada vez que vuelva, no necesariamente persista, pero sí podemos asignar esas tendencias. Pero eso de cambiar nombres lo vamos a realizar más adelante. Porque si nosotros vamos a mezclar conceptos, nosotros nos vamos a ir tal vez confundiendo algunas tendencias. Entonces, siguiendo por acá. A ver, yo voy a ir marcando de algunos colores y yo les voy a preguntar cómo se llaman esas celdas y ustedes me van indicando la denominación, ¿correcto? A ver, voy a marcar en diferentes lugares con colores diferentes. Y ustedes me van a ayudar a determinar cómo se denomina cada una de esas celdas. Muy bien, este sería el último. Muy bien, a ver,
Voy a activar por este ladito el chat para que ustedes puedan cooperarme en este ejercicio. A ver, preguntarles a cada uno de ustedes. A ver, la celda que está coloreada de color amarillo, ¿qué nombre tiene? María Guadalupe. B7. Correcto. La celda de color amarillo tiene el nombre de B7. Ahora a ver, la celda que está de color rojo, ¿cómo se llama? D8. D8. D8, correcto. La celda de color rojo se denomina D8. La celda de color celeste, C12. ¿cómo se C12. C12. Correcto, C12. La celda de color azul, ¿cómo se denomina? E3. E3. Correcto, la celda E3. E3. Muy bien. La celda de color negro, ¿cómo se denomina? F9. 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 La celda F9. Y la celda de color naranja, no, naranja, caña verde, caña- o verde agua. G5. Sí, correcto. Parece que la explicación ha quedado clara. Todos acertaron en la identificación de los nombres de cada celda. Muy bien, lo voy a borrar para poder proseguir con la siguiente explicación. A ver, los que han participado, por favor, vamos apagando el micrófono para poder explicar de forma clara el siguiente procedimiento o los siguientes componentes. En este momento, nosotros hemos identificado el nombre de cada una de las celdas. Ahora, segundo componente. Si nosotros ya no hablamos solamente de una celda, sino hablamos de un conjunto de celdas, nosotros también vamos a lograr identificar. Entonces, si yo quisiera identificar cuál es el nombre de las celdas o el conjunto de celdas de color naranja, yo lo único que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Dónde inicia? En la celda B3. ¿Y dónde termina? En la celda B5. Entonces, el nombre de este bloque es B3, dos puntos, B5. Y entonces, esto se lee de la siguiente manera. A ver su micrófono, por favor. Muy bien. A ver, entonces, este conjunto marcado de color naranja se lee de la siguiente manera y eso es su nombre. O sea, el rango de la celda B3 hasta B5. Rango de B3 a B5. Así se denomina este conjunto de celdas. Ahora tenemos el remarcado de color azul.
Entonces aquí nosotros identificamos desde dónde inicia, desde D3. ¿Dónde termina? En F3. F3. Y entonces, este, F3. correcto, este es el rango de celdas desde D3 hasta F3. 3. Correcto. Y no solamente así, nosotros podemos tener un rango de este tipo. Y si nosotros tenemos un rango de este tipo, podemos leer. ¿De dónde inicia? C7. De Correcto. C7. C7. ¿Hasta dónde? ¿Dónde termina? E12. E7. Correcto. E12. Ah. No con la de arriba, sino con la parte inferior, siempre con lados opuestos. Entonces, este rango de color verde está desde C7 hasta E12. Miren, entonces nosotros, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque en algún momento nosotros vamos a interactuar con este tipo de distribuciones y asignaciones de nombre. Entonces, ahora que conocemos ya el nombre de las celdas y el nombre de los rangos, ahora sí, ya estamos casi listos para poder interactuar dentro de una hoja de cálculo. Muy bien, lo voy a borrar este contenido para poder ahora hablar de algo muy importante. Espero que esté en nuestro manual. Muy bien. De los conceptos básicos de nuestro programa. ¿Qué era un libro? Un libro es un conjunto de hojas de cálculo. Es el archivo informático de los programas de hojas de cálculo. ¿Y qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es una matriz que permite la manipulación de datos numéricos y alfanuméricos a través de fórmulas, operaciones matemáticas, entre otras, que está compuesta por un conjunto de filas y columnas. ¿Qué significa eso? De que nuestra hoja de cálculo está compuesto por un conjunto de filas y columnas. Y como sabemos que la intersección de fila y columna es la que genera la celda, y entonces la celda es la intersección de una columna con una fila. Es la unidad en la hoja de cálculo. Todas las celdas conforman la hoja de cálculo. La celda siempre almacena una información, la cual puede ser un texto, un número, una fecha, una hora, una fórmula, una función o cualquier otro objeto. Las celdas se identifican por su dirección, lo cual consta de una letra que es la cabecera de la columna y un número que es la cabecera de la fila. Por ejemplo, A1, columna A, fila 1. Allí está el resumen de lo que nosotros hemos tratado de explicar dentro de nuestra ventana de trabajo. Muy bien. Aquí hemos identificado también lo que es la columna, que es la parte vertical, y la fila es la parte horizontal. Y también hablamos del rango. Aquí está la parte teórica. Así es que, si en algún momento se olvidan, guarden este archivo, este manualito,
para que ustedes puedan repasar esas teorías. Y ahora viene una situación muy importante. ¿Cuál es el comportamiento de nuestro puntero en Microsoft Excel? ¿Qué es el puntero? El puntero es nuestro mouse. Nuestro mouse dentro de una hoja de cálculo tiene 3 comportamientos. Uno de los comportamientos es el comportamiento de seleccionar. El segundo comportamiento es de mover. Y el tercer comportamiento es de rellenar. Muy bien, pero profesor, vayamos a la práctica, porque cuando hablamos de la parte teórica, a veces los conceptos son muy confusos. Entonces, he aquí ahora. Cuando nosotros estamos, voy a agrandar, dentro de una hoja de cálculo, el cursor del mouse siempre va a tener esas 3 características. Si ustedes visualizan en este momento, el cursor de mi mouse es una cruz gruesa con bordes delgados. Si cuando el cursor de mi mouse está con esa apariencia, yo hago clic y arrastro, ¿qué es lo que estoy logrando? Seleccionar. Miren, el cursor del mouse grueso. Hago clic, arrastro y miren, estoy seleccionando. Ese es el primer comportamiento. El segundo comportamiento. Miren, yo selecciono la celda y en esta oportunidad me voy a ir a las partes laterales o a la parte superior o inferior, es decir, a la línea. Y voy moviendo el cursor de mi mouse de forma lenta. Miren ahora, ¿cuál es la apariencia que tiene el cursor de mi mouse? La apariencia que tiene el cursor de mi mouse es una cruz delgada, pero con una flecha a los 4 lados. ¿Qué significa esto? Significa de que esta celda yo lo puedo mover a cualquier otro lugar. En este momento está en la ubicación C4 y ahora lo voy a llevar a F7. Miren. Microsoft Excel también con el puntero me permite realizar operaciones como por ejemplo el de mover el contenido de una celda a otra celda. El tercer comportamiento que tiene el cursor del mouse es todavía aún mucho más llamativo. Si nosotros nos vamos a la esquina inferior derecha, por acá, miren, voy moviendo el cursor de mi mouse. Miren, ¿qué ha pasado? El cursor de mi mouse es ahora una cruz pequeñita. Y esa cruz pequeñita, hago clic y arrastro hacia abajo. Miren, ¿qué ha hecho? Ha rellenado con el patrón que está en la celda con la cual estoy interactuando. Miren, el patrón es la letra A. Y si yo me voy a esta esquina y arrastro para abajo, ¿qué patrón va a copiar? Y lo va a rellenar el patrón A. Miren, lo ha rellenado con A. Profesor, ahora si usted lo hace con número, le pones 1, ¿qué es lo que pasa? Hago y solamente representa o hace el 1. Profesor, y si le pones 1 y 2, repetirá 1, 2, 1, 2, 1, 2. A ver, vamos a la situación del relleno. Miren, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es
continuar con la enumeración. Esa es la ventaja de que cuando nosotros utilizamos y conocemos todas las funciones básicas. Y no solo eso, miren qué es lo que puedo hacer con eso. Pongo lunes y me voy a esa esquina, arrastro. Miren qué cosa me ha hecho. Me ha rellenado los días de la semana. Y solamente eso, a ver si pongo enero, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, ¿qué es lo que estoy logrando? Estoy enumerando los meses del año. Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber son estas funciones básicas y muy elementales dentro de nuestro programa. ¿Correcto? A ver, vamos a ver e interactuar con ustedes. A ver, Max Sócrates dice, una sucesión, correcto. A ver, yo les pregunto, ¿cuántos tipos de comportamiento tiene mi mouse dentro de una ventana de Excel? 3. 3. Tenemos tres comportamientos. Seleccionar, Correcto, mover y rellenar. correcto, Irene. Las tres o los tres comportamientos se denominan seleccionar, mover y rellenar. A ver, preguntarles, ¿cuántos de ustedes sabían que existían estas funciones básicas del puntero? Desconocía. Muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos esa voluntad de aprender algo, nosotros podemos descubrir nuevos o nuevas herramientas. A ver, Luz Daniela Morales dice, no entendí cómo rellena la celda. Por favor, ¿podría volver a repetir? Correcto. Cintia desconocía de estas funciones. Juan Carlos de igual manera. John Albarrán dice también desconocía. Muy bien. Para eso es estos cursos. En estos cursos nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Si tenemos alguna duda, también hay que preguntarle al docente. Si tenemos alguna curiosidad, alguna inquietud, igual hay que preguntar para poder ir descubriendo de repente nuevas tendencias, nuevos comportamientos con la que nosotros interactuamos. Muy bien. Ahí los participantes indican que se repita el tercer comportamiento de nuestro puntero. Entonces, ahora voy a poner, digamos, a ver, lista 1, luego lista 2. Y si yo selecciono los dos y me voy a la parte inferior de relleno, ahora hago clic y arrastro hacia abajo. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Me está completando la sucesión. Yo no le he dicho que me enumere, sino el Excel de forma automática lo interpreta de esa manera y me lo rellena. Ahora, profesor, a ver, ponle el 1, luego la 3 y luego, a ver, ¿qué es lo que me genera? Una sucesión que está aumentando de 2 en 2. A ver, profesor, ahora quiero ver una sucesión
de 3 en 3. Pongo el patrón y le autorrelleno. Y miren, me ha generado una sucesión de 3 en 3. No solo eso, también ya hemos hecho con las fechas. En el caso de los días de la semana, nosotros ponemos el primer día y luego autorrellenamos. Y si nosotros nos pasamos, va a volver a repetir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y se vuelve muy reiterativo. De igual manera, Profesor, solamente pongo enero y luego lo autorrelleno. Miren, puedo generar una sucesión considerable de los meses del año también. profesor, ¿con qué lado del mouse se hace el autorrelleno? Muy bien. El autorrelleno nosotros lo vamos a hacer con el botón clic, que es el botón izquierdo de nuestro mouse. Entonces yo pongo lunes y voy a la esquina. Cuando el cursor de mi mouse esté de esta manera, yo hago clic con el botón izquierdo y luego arrastro para abajo. ¿Correcto? Ahora sí quedó claro. Gracias, profesor, ya salió. Sí, gracias. Muy bien. A ver, María Guadalupe, ingeniero, por favor. El primer paso de relleno de las celdas, ya lo hemos indicado. ¿Cómo se autorrellena? Lo estamos indicando. Se tiene que situar en la esquina inferior derecha del texto. Y luego hacer clic y arrastrar para abajo. Y si queremos hacia el lado derecho, también lo podemos arrastrar. Y el autorrelleno coge el patrón y lo va a ir rellenando el contenido. Muy bien. Esos son los 3 comportamientos muy importantes y de uso frecuente para nosotros. De hoy en adelante ustedes tienen que practicar, tienen que estar en constante interacción con Microsoft Excel para poder ir descubriendo estas funciones y otras más. Muy bien, ahora viene el siguiente contenido. Nosotros, dentro de Microsoft Excel, también podemos aplicar los formatos a las celdas. ¿Y desde dónde? Desde el grupo fuente. Recién ahora vamos a empezar a interactuar con nuestras herramientas. Hasta hace un momento, nosotros hemos interactuado con las características y comportamientos que tiene nuestra ventana y sus componentes de Microsoft Excel. Entonces, cuando nosotros hablamos de los formatos, estamos haciendo referencia de que nosotros podemos mejorar la presentación de nuestros contenidos en las diferentes celdas. Y para ello utilizaremos la tipografía y tamaño, el tamaño de fuente y también el tamaño de fuente que en este modo nos permitirá visualizar de forma gradual. Entonces nos vamos por ese lado y vamos a ir interactuando y a la vez definiendo algunos o algunas situaciones muy importantes de este bloque de herramientas. Entonces, en este bloque de herramientas, para poder visualizar, yo voy a poner los días de la
semana. Muy bien, solamente hasta el domingo. Correcto. Antes de poder pasar a este bloque, también les voy a enseñar lo siguiente. Si nosotros visualizamos, a veces escribimos un determinado texto y este texto es demasiado, para este texto el ancho de la columna es demasiado grande. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo reducir ese ancho de la columna? Nosotros, el ancho de la columna, podemos reducir ubicándonos en la cabecera de la columna y la intersección con la siguiente. Y cuando el cursor de nuestro mouse tenga esa apariencia que ustedes están visualizando, significa de que podemos arrastrar la columna o el ancho de o la línea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Si nosotros hacemos clic, podemos reducir el ancho de las columnas. Pero a veces se nos hace un poquito trabajoso el estar ubicando el tamaño preciso. Y hay otra herramienta, hay otra situación con la cual nosotros podemos reducir de forma casi. ¿Y cuál es ese atajo que vamos a conocer? Es ubicarnos en la intersección nuevamente, pero en este caso no hacer un clic, sino 2 veces el clic de forma rápida. Y miren, las columnas se van reduciendo al tamaño de su contenido. Eso es una herramienta o un saber muy fundamental cuando ustedes quieren tal vez reducir y utilizar los espacios al máximo. Y no solo eso, nosotros podemos reducir el ancho de las columnas y también nosotros podemos aumentar o disminuir el alto de las filas. Las columnas tienen ancho y las filas tienen altura. Las columnas tienen ancho y las filas tienen altura. Y esta altura también podemos reducir si es que en algún momento es demasiado grande con tan solo hacer un doble clic. Miren, en este caso es demasiado alto. Y si yo quiero reducir este espacio sobrante, yo solamente le hago doble clic. Y de forma automática se hará reducido la altura de la fila y también el ancho de la columna. Antes de pasar al bloque de herramienta fuente, pueden preguntar si ustedes tienen dudas. Mientras yo voy a ir leyendo las participaciones o consultas que ustedes tienen. Profesor, ¿Correcto? ¿puede repetir, por favor, la última parte? Ok. De alargar la Ahorita, columna, anchar las columnas, filas y todo eso, por favor. Gracias. ok. Ahorita lo hago. Dice, a ver, Business Consultoría dice, profesor, en el caso de querer enumerar una cartilla de 1 al 1000 o al 100 o a más, solamente tendrías que arrastrar hasta el número que tú tengas con el autorrelleno. ¿Correcto? Eso sería la solución si tú quisieras en esa cantidad. Luz Daniela Morales dice, profesor, disculpe, pero no me sale. A ver, si me van a preguntar, por favor, indíquenme qué parte es lo que no les está saliendo para poderles aclarar. Juan Carlos dice, ya me salió, gracias. Ok, Juan Carlos.
Juan Carlos nuevamente pregunta, ¿es la misma técnica para las filas apretar el mouse, el botón izquierdo? Correcto. Entonces, miren, nosotros vamos a realizar, ¿no?, el procedimiento que nosotros hemos ido haciendo. Primero vamos a autorrellenar, pero primero mejor voy a llevar esto a la primera posición. Y ahora sí, lo voy a autorrellenar. Ya está. Muy bien, voy a aumentar un poquito el ancho de las filas para poder también explicar. Correcto. Miren acá. Si nosotros visualizamos, el ancho de la columna es demasiado grande y el contenido solamente toma la mitad. Y si yo quisiera de repente esta columna reducir el ancho, la primera forma era ir a la intersección y arrastrar hasta el lugar que yo deseaba. A veces esto es muy trabajoso porque no podemos llegar de repente a la ubicación exacta que nosotros deseamos. Entonces, en ese caso, hay un atajo muy importante. ¿Cuál es ese atajo para reducir este ancho de columna al tamaño del texto? Es solamente realizando doble clic en la intersección. Si yo hago doble clic, miren, la columna se ha reducido al tamaño de mi texto. Martes igual, voy a la intersección y le hago doble clic. Miren, también se ha reducido la columna al ancho de su contenido. Igual la columna C, la columna D, le hago doble clic, la columna E, la F y la G. Entonces, miren ahora, puedo visualizar que a nivel vertical está mejor la distribución del ancho de la columna. Pero ahora también ustedes pueden visualizar que la fila tiene un espacio considerable en la parte superior. Y ustedes, a ver ese micrófono, por favor. Si ustedes quisieran reducir este alto de la columna, no antes, sino el después, con la celda posterior. Nos ubicamos en esa intersección, nosotros también podemos aumentar o disminuir haciendo clic, pero si queremos hacerlo de forma más rápida, nosotros hacemos doble clic y de forma muy dinámica el texto se ha organizado, dependiendo al tamaño. Mejor dicho, se ha organizado la fila al tamaño o se ha acomodado al tamaño de la letra. Muy bien. Ahora, como sabemos, a estos textos yo puedo cambiarle la fuente. De repente quiero cambiarle el tipo de letra. Miren el tipo de letra. Y miren, a veces quedó entrecortado. Yo para solucionar, doble clic en las cabeceras y ya está solucionado. Y no solo eso, a este texto también le puedo definir un tamaño según yo lo vea por conveniente, ya sea de forma gradual o si no de un solo golpe, ¿no? El tamaño deseado. Y muy aparte a ello también, yo le puedo poner el famoso o la famosa negrita cursiva y el subrayado a los textos. Pero eso ya sabemos, ¿no? Depende de qué tipo de documento y qué sección estamos trabajando dentro de nuestra hoja de cálculo. Muy bien.
Si ustedes visualizan, cada una de las celdas no tiene borde. ¿Y cómo puedo definir ese borde? Nosotros, para definir el borde, necesitamos seleccionar un conjunto o un rango. Y luego nos vamos a esta pestañita y en esta pestañita podemos definir todos los bordes. Miren, ahí está. Ya los bordes están de color negro, mientras los otros que no hemos seleccionado siguen considerados sin línea. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Muy bien. Luego también a cada una de estas celdas yo le puedo asignar un color de fondo. Miren, colores de fondo distintos a cada celda. Y aparte de ello también nosotros podemos cambiar los colores del texto. Si nosotros queremos considerar estos colores para el encabezado, entonces tendríamos que cambiar también los colores. Miren, para que se pueda visualizar. Si yo no quiero hacer de forma individual, yo puedo seleccionar a todo el bloque que le quiero cambiar. Y miren, todo se ha cambiado. A esto nosotros conocemos como el formato de celda, como el cambio de fuente, cambio de color, cambio de estilo de letra, si es negrita, si es cursiva o subrayado. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, Profesor. Adelante. Sí, una pregunta rápido más. ¿Cómo hago para, no me sale el número 1, 2, 3, 4, 5 horizontal o vertical? Solo me sale 1, 1, 1, 1. No logro. Enséñeme, por favor. Gracias. Ya, a ver. Si tú quieres generar la numeración correlativa, no vamos a poner solo el 1. Tenemos que poner 2 para poder definir qué cosa, que este es el patrón de formación. Siempre cuando yo quiero poner la enumeración, voy a definir 2 hasta 3 números. Hasta 3 números. 1, 2, 3. Selecciono los 3 y me voy a la parte inferior derecha. Hago clic y arrastro para que lo pueda rellenar. Ahora, si yo quiero de forma horizontal, de igual manera, voy a poner el 1 y el 2. Y con esto estoy definiendo el patrón de cuál tiene que seguir. Yo solamente voy a considerar y voy a querer rellenar. Es obvio que siempre me va a aparecer los unos. ¿Correcto? A ver, esa fue su pregunta. Gracias. Ok. Ya está para Luz Daniela Morales también. Esa es la forma del autorrelleno. Si nosotros queremos rellenar los días, los meses, solamente en ese caso se pone un dato. Y si no, no les va a salir. A ver, Juan Carlos Fernández dice, ¿cómo se hace el cambio de fuente con el mouse? Nosotros el cambio de fuente lo estamos haciendo con el mouse. No estamos tomando ningún atajo. Nosotros para cambiar la fuente seleccionamos la celda o conjunto de celdas a la cual queremos cambiarle la fuente. De repente yo quiero cambiar de todos ellos y entonces he seleccionado
y les he aplicado ese formato. También ya saben que se puede definir de un solo golpe los colores. Miren, de esa manera. Eso es el cambio de fuente, de tipografía de letra, el tamaño, la negrita, la cursiva, el subrayado, el fondo y los colores de texto. ¿Correcto? Muy bien. Juan Carlos dice, los colores alternos. Si yo quiero alternar los colores, selecciono una celda, le asigno el color. Digamos, en este caso, voy a poner el caso de que tenemos esto. Y quiero alternar que el fondo de esta celda sea el color naranja. El siguiente selecciono, le pongo naranja. La siguiente celda le pongo naranja. La siguiente celda y le pongo naranja. Esa es la manera de alternar los colores. ¿Correcto? Juan Carlos Fernández. Muy bien. Silvana Nifla dice, listo, aclarado, profesor, gracias. Correcto. Entonces, eso sería la clase del día de hoy, si no hubieran más preguntas. Bueno, desearles una bonita noche. A ver, Juan Carlos dice, Andes. Ah, no, yo creía que se podía hacer automáticamente. Más adelante, si no es en este módulo, en el siguiente módulo de ofimática nivel intermedio, vamos a también tratar esas temáticas. ¿Qué configuraciones hay que realizar? ¿Realizar para qué? Para lograr de forma automática esos rellenos. Muy bien, entonces, darles las gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este segundo módulo. Entonces, ahora le vamos a dar paso a la coordinadora de nuestro curso